Hola a todos, muy buenos días. Un gusto tenerlos nuevamente en esta sesión. El día de hoy vamos a estar platicando de lo que es el anexo 24, sobre todo enfocado a campos mínimos y errores comunes en el control y administración del anexo 24. Para esta sesión tengo el gusto de presentar al maestro Cristian Castillón, quien es licenciado, tiene la maestría en Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Estudios Avanzados. También actualmente se desempeña como especialista senior de comercio exterior y robustece su perfil analítico cursando una ingeniería en datos e inteligencia artificial. Durante su trayectoria destaca por asegurar el cumplimiento normativo de empresas globales mediante un análisis minucioso del perfil tributario y obligaciones aduaneras. Es especialista en la ejecución de auditorías de comercio exterior en temas de expediente electrónico, siempre alineado con la normatividad fiscal y de comercio más reciente. También cuenta con una visión integral del sector. Christian capitaliza su experiencia previa en el despacho aduanero con brokers americanos y en la operación de empresas IMEX para diseñar soluciones de cumplimiento de vanguardia, combinando el marco legal con herramientas analíticas avanzadas. Christian, un gusto tenerte en esta sesión. Bienvenido. Buenos días, espero que todos estén bien y pues me gustaría saludar a todos. Es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy y esperemos que el tema que viene a continuación les agrade. Muchas gracias, Cristian. Y también por otro lado se encuentra con nosotros la licenciada Sofía Torres Hernández. Ella es licenciada en negocios internacionales, hay negocios y comercio internacional por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con más de 7 años de experiencia en consultoría especializada en comercio exterior. A lo largo de esta trayectoria profesional ha desarrollado una visión integral de las operaciones globales, acompañando a empresas principalmente en los sectores manufacturero y automotriz en la correcta gestión del programa IMEX, la certificación en materia de IBEX, asegurando la continuidad de operaciones mediante soluciones prácticas, analíticas y con un alto enfoque de servicio. Su experiencia se fortalece en la gestión de operaciones internacionales mediante el control de inventarios del anexo 24 y anexo 30, el uso eficiente de la BUSEM y el cumplimiento puntual de obligaciones regulatorias. Asimismo, se destaca por su capacidad para interpretar la regulación aplicable y traducida en estrategia de automatización de procesos, brindando certezas jurídicas eficientes y valor a las empresas en un entorno regulatorio dinámico. Sofía, bienvenida. Un gusto tenerte también en esta sesión. Muchas gracias, Isra. Mucho gusto a todos. Es un placer saludarlos y pues sí, esperamos que el tema sea de su agrado y cualquier cosa, no duden en cuestionar. Perfecto, pues como bien decía al inicio, esta es una sesión muy importante. En días pasados platicamos un poco de la realidad que enfrentan las empresas IMEX, las empresas certificadas en materia de IVA y EPS, y veíamos que uno de los puntos principales en los cuales hay mayor riesgo por el tema de una mala gestión y también por la continua fiscalización por parte de la autoridad es el tema de administración del anexo 24. Entonces, por eso vamos a platicar hoy desde las bases de lo que es los errores mínimos que hemos visto, que hemos detectado y que, como digo, son las bases, pero tristemente son a veces lo más descuidado, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco con la experiencia de Cristian, con la experiencia de Sofía, lo que se está viendo en el entorno de estos puntos claves que tenemos que tener en consideración. Igual recordarles que al final de la grabación, de la sesión, perdón, se les compartirá la presentación, la grabación. Si tienen alguna duda, algún comentario, el chat está abierto para todos. Entonces, sin más, Cristian, Sofía, les dejo la palabra para que nos platiquen un poco más de este tema tan importante al día de hoy. Muchas gracias, Isra, y muchas gracias a todos por haberse conectado nuevamente. Vamos a estar viendo toda esta parte de lo que es el anexo 24. Vamos a empezar desde los fundamentos, entonces para que pongan atención y vamos a hablar sobre algunos puntos que consideramos críticos, ¿no? Que nadie está exento de esta parte. Y como objetivo vamos a ver qué es analizar y comprender los campos que componen el anexo 24, así como conocer los puntos críticos de la correcta administración del sistema de control de inventarios. ¿Esto con qué? Con el fin de disminuir los riesgos y mitigar las sanciones en caso de inspección por parte de la autoridad. Recordemos que nadie está exento de una visita por parte de lo que es el SAT, y si bien podemos intentar buscar que no sea así, es decir,
no llamar la atención mediante algún foco rojo. Recordemos que en caso de que la autoridad venga y toque nuestra puerta, pues siempre tenemos que tener los riesgos al mínimo, de forma que si encuentra algo, sea rápidamente subsanable. Vamos a ver aquí los temas y los contenidos que vamos a estar viendo van a ser los campos mínimos del anexo 24, las disposiciones más recientes de este mismo, las buenas prácticas en estructuras de materiales. Esto es sumamente importante porque vamos a ver que no nada más es cuestión del Departamento de Comercio, sino que estamos todos involucrados. Como sabemos, las empresas son un engranaje y no podemos existir unos sin los otros. Vamos a ver la parte de la auditoría simple contra el Data Stage. Súper importante utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano, y una de estas es el Data Stage. Entonces vamos a ver cómo utilizarlo y también vamos a hablar de los errores más recurrentes. Esto es algo muy común lo que vamos a estar viendo. Sin embargo, a pesar de que algunos sean muy básicos, no exime que, por ejemplo, podamos encontrar algo en nuestra base de datos. Y para esto vamos a comenzar con la parte de los campos mínimos del anexo 24. Así es, y pues justamente el día de hoy lo que queremos platicarles es eso, acerca de llevar un buen control en nuestro sistema de control de inventarios, un buen manejo de este, y sobre todo recalcar que muchas veces en la práctica podemos asegurar o sentir que con registrar entradas y salidas es suficiente, pero la realidad es que va mucho más allá. Muchas veces el verdadero reto está en que la información que yo tenga registrada en mi sistema refleje realmente lo que está sucediendo en la operación diaria. Entonces, para eso, bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto, un poquito de fundamentos, y toda esta información que vamos a estar platicándoles, ustedes lo pueden encontrar en la regla 431 y en específico en el apartado A de esta regla, y donde la autoridad nos exige a las empresas al contar con un programa IMEX, tenemos que contar con un sistema automatizado y permanente para registrar todas esas operaciones que estamos realizando bajo este programa. Es decir, si yo estoy importando mercancía de forma temporal, tenemos la obligación de llevar este sistema. Y dentro de este sistema, lo que nos pide prácticamente, o empezando, sería 3 puntos clave. Nuestro sistema debe de permitir 3 acciones. 1, dar cumplimiento legal a todas las disposiciones que nos pueda exigir la autoridad. 2, que se refleje una trazabilidad en los retornos, es decir, que se demuestre cómo es que le estoy dando salida a todos esos materiales que estoy importando temporalmente bajo mi programa. Y 3, y uno de los más importantes, generar reportes para la autoridad. Sabemos que la autoridad está exigiéndonos cada día más acciones para que se pueda reflejar esa trazabilidad de nuestras operaciones. Entonces, este apartado de los reportes también es uno de los más importantes. Y bueno, ¿qué más nos puede pedir nuestro anexo 24 en el apartado A? ¿Con qué más debo de contar? Y bueno, principalmente son estos 3, vamos a empezar con estos 3 apartados. 1 son los catálogos, 2 son los módulos y 3 son los reportes, que si bien a mí me gusta llamarlos la base de todo mi control, de todo mi sistema, porque de aquí va a partir todo, ¿no? Entonces, los vamos a estar viendo a continuación en más detalle para ver qué nos pide cada uno, pero digamos que de aquí va a partir todo y vamos a arrancar con un buen control de nuestro sistema. Y entrando un poquito ahora sí en el primer bloque, en la parte de los catálogos, y hablando previamente, como les decía, de los cimientos de mi anexo 24, piensen en los catálogos como aquella identificación o aquella cédula de identificación de mi empresa. Aquí va a partir todo. Si esto está correcto, ya vamos con una gran ventaja. Vamos a encontrar que tenemos que tener los datos de un contribuyente, que en realidad son los datos o la información de mi empresa. Toda la información que tenga registrada de mi empresa, tanto su RFC, mi denominación social, mi número de programa IMEX y sobre todo también las direcciones, que ojo, aquí hay que hacer un paréntesis para indicar que no solamente basta con la dirección que sea la principal. Si tu empresa cuenta con alguna planta adicional, con alguna bodega, todo eso tiene que estar registrado también en tu sistema de control de inventarios. En el segundo, que es el de los materiales, aquí se va a registrar todos aquellos insumos que yo estoy comprando y que posteriormente yo les voy a dar un tratamiento para transformarlo y convertirlo en un producto terminado.
Estos materiales deben contar con la información necesaria para su identificación, su fracción arancelaria, su descripción y una unidad de medida correcta. Muchas veces ha pasado o es muy común en la práctica, que mi proveedor me está vendiendo algo con una unidad de medida, pero yo lo tengo que registrar con otra. Entonces, aquí es donde el sistema debe de poder hacer esa conversión sin cometer errores. Y por último, en este apartado de los catálogos, también vamos a ver el de los productos, nuestros productos terminados, que si bien la información prácticamente es la misma que los materiales, para esto es más que nada enfocado en aquellos productos que nosotros estamos vendiendo, que estamos exportando. Y bueno, como les recomendaba en este punto, pues si toda esta información, toda esta base está correcta, podemos decir que ya vamos un pasito adelante y que estamos con una ventaja sobre el sistema. Y entrando a este apartado de los módulos, es aquí donde ahora sí ya el sistema empieza a agarrar un poquito, a cobrar un poquito vida, porque se va a empezar a registrar ya el día a día de la operación de mi empresa. Y se va a componer de 4 ejes principales. Mi módulo de entradas, que aquí se registra todas las importaciones temporales. El sistema nos pide que se registre el número de pedimento, la clave y, muy importante, la fecha del pedimento. Porque es indispensable, porque a partir de aquí se va a empezar a contabilizar la temporalidad de mis materiales, que si bien sabemos que es muy importante considerar esta parte, para que podamos tener un buen control de esos saldos que están entrando a mi sistema. En mi módulo de materiales utilizados, este módulo es, como a mí me gusta decirle, la receta de nuestro proceso productivo. Aquí se relaciona el producto terminado con los materiales o con los insumos que se utilizaron para fabricar este producto terminado. El módulo de las salidas, pues aquí es donde se vamos a registrar todos esos pedimentos de salida, donde vamos a demostrar el retorno de todas esas importaciones temporales y cómo les dimos el tratamiento para poder darles exportación, salida. Aquí es en este apartado, en este módulo, es donde se le va a descargar de nuestro inventario y podemos cerrar ahora sí como que el ciclo de temporalidad de nuestros materiales temporales. Y por último, el módulo de activo fijo, que si bien podríamos relacionarlo un poco con el de las entradas, la realidad es que el activo fijo va a tener un tratamiento un poquito diferente. Este módulo tiene que venir por separado, sobre todo por la parte en la que tenemos que ser muy puntuales en la descripción del activo fijo, detallar toda la información referente a la marca, el modelo, el número de serie de nuestras maquinarias, en general de nuestro activo fijo. La clave aquí es que si logramos que, sí, no está bien. Bueno, si ya vamos amarrando un poquito más nuestros módulos, ahora sí, ya todo estaría correcto y lo podríamos empezar a reportar. Entonces, si logramos que las entradas amarren perfectamente con la producción de nuestros materiales utilizados y se reflejen en las salidas, ya el control de inventarios va fluyendo de forma correcta. Y en este apartado de los reportes, finalmente llegamos a este apartado y pues todo el trabajo que hicimos, como les comentaba previamente, en los catálogos, en los módulos, ya al final se va a traducir y se va a reflejar en estos 4 reportes. Aquí son la salida de toda la información que tenemos registrada y la prueba de cómo estamos llevando nuestro control de inventarios. Reporte de entradas, todo lo que entró, todo lo que ingresó de manera temporal. Las salidas, todo lo que se retornó. Los saldos, el reporte que nos dice, y creo que ese es el reporte estrella porque aquí nos dice realmente cómo está en tiempo real la mercancía, qué sigue todavía legalmente en el país y qué está a punto de vencerse su plazo de legal estancia. Entonces, lo cual también es muy importante tener en consideración, porque lo que no queremos justamente es que esa mercancía venza su plazo de estancia y pues eso nos puede llevar a más problemas o a tener un foco rojo ante la autoridad. Y pues también el reporte de los materiales utilizados, el cual va a reflejar el consumo de mis materiales en el proceso productivo. Y en esta parte hay que tener en cuenta que toda esta información viene alineada al día, no solamente va a reflejar una buena práctica en la gestión interna, sino que también es un requisito indispensable que nos está pidiendo la autoridad. Sabemos que la autoridad del día de hoy está exigiéndonos cada vez más a las empresas para poder generar una información trazable y para poder cumplir con un marco regulatorio vigente. Y es aquí donde tenemos que hablar de la parte de lo que viene siendo el anexo 24C.
Digo, recordemos que esto estuvo en auge hace poco y de hecho es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de realizar cualquier cambio. Ahorita vamos a ver por qué. El apartado C entró recientemente y comentaba la información mínima que deberá tener el control en lo que viene siendo el sistema automatizado para empresas que cuenten con la certificación de empresas. Es decir, todas estas empresas certificadas pues se vieron obligadas de un día hacia otro, vamos a decirlo así, a tener esta parte. Y aquí lo más llamativo era que el control de inventarios debería actualizarse en un plazo que no exceda las 48 horas contadas a partir de concluidos los actos y formalidades relacionados con el despacho aduanero en términos de la ley. ¿Esto qué nos hace? Digo, si bien estábamos acostumbrados o ya estábamos habituados a tener esas actualizaciones, claramente en lo que viene siendo nuestro sistema de inventarios, ahora la autoridad nos pone un plazo específico y es donde nos cuestionábamos cómo lo va a monitorear. Y para esto se deberá permitir lo que viene siendo el acceso en línea a la autoridad aduanera asegurando el cumplimiento. En esta parte, pues se envió el escrito libre correspondiente y recordemos que en un principio únicamente solicitaban lo que es usuario y contraseña y por ahí estuvieron llegando requerimientos. ¿Por qué? Porque pues no sabía la autoridad en realidad cómo accesar. Y es que darle únicamente lo que es usuario y contraseña, pues no, ahora sí que no permite nada, ¿no? Y para esto, posterior, se le deberá proporcionar lo que son accesos, guías y manuales. En la parte de lo que viene siendo guías y manuales, puede sonar como un poco redundante, disculpen, como que estamos solicitando lo mismo, como que se están refiriendo a lo mismo, sin embargo, no es así. Toda vez que, por ejemplo, tenemos los manuales por parte del proveedor y ahora recordemos que no todos los sistemas son cloud o son web. Es decir, no todos tienen un acceso remoto donde la autoridad se pueda conectar vía su navegador favorito. No, recordemos que hay algunos que son únicamente locales y solamente funcionan en una computadora de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, darle acceso remoto, ya sea conexión por AnyDesk, por TeamViewer, y es ahí donde entran las guías de conexión. Se le da el paso a paso de utilizando usuario, contraseña, etcétera, y cualquier otro programa que se requiera descargar la autoridad. Recordemos que si bien nos pedía lo que es esta parte, no estaba reacia a, por ejemplo, descargar, vamos a decir, AnyDesk, que es un programa totalmente ajeno a lo que viene siendo la paquetería de Office y también nos ayuda a esta parte de control remoto. Entonces, ya es donde se le solicita al contribuyente, se nos solicita que proporcionemos estas guías para la conexión y que la autoridad pueda conectarse mediante esta parte y con los manuales, que estos más que nada los proporciona el proveedor o el que elaboró el sistema. Recordemos que en ocasiones, nuevamente reitero, únicamente tenemos la PC de escritorio en ese lugar. Ahora, si bien esto es como el marco por encima, tenemos que recordar algo. No es únicamente haber cumplido en su momento con el envío del escrito libre, tenerlo sellado y ya almacenarlo en nuestro archivero para siempre. No es así. ¿Por qué? Porque recordemos que en ocasiones cuando tenemos estos proveedores web, estos hacen cambios a la liga de conexión o cambian lo que son los módulos de algún lugar a otro, es decir, si bien se mantienen las estructuras, luego cambian las pestañas. ¿Esto qué hace? Que, por ejemplo, los manuales ya no estén vigentes. Entonces la autoridad podría intentar conectarse y no lograrlo. Y entonces es donde entraría, por ejemplo, un requerimiento. Ahora, si bien en un principio los requerimientos fueron únicamente para temas de conexión en esta parte, para algunas empresas, ya en la actualidad podrían ir compuestos. Como bien sabemos, cuando la autoridad manda un requerimiento, no únicamente requiere una parte, puede que mande para, por ejemplo, lo que son, y ahora sí nuestros reportes, no nos pudimos conectar y queremos sus reportes y mil y un cosas, ¿no? Recordemos que es buena para pedir la autoridad, ¿no? Pero no para actualizar. Pero es aquí donde entra esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Tú que me estás viendo allá desde lo que viene siendo la oficina, si tienes, por ejemplo, una actualización en las guías, en los manuales, en la liga de conexión, pues tienes que mandar lo correspondiente, actualizar. ¿Para qué? Para que la autoridad tenga en cuenta que tú estás haciendo todo este movimiento y que supongamos que se quiere conectar a tu sistema, pues pueda realizarlo de la manera correcta. Ahora, algo muy importante comentarles aquí es que algunos proveedores dan la opción de solo visualización, de forma que la autoridad solamente pueda visualizar aquello que requiere y no
pueda navegar en más campos. Entonces, aquí es donde entra esta comunicación con sus proveedores y se vuelve más importante que nunca tanto auditarlo, es decir, no solo al anexo 24 en cuestión de integridad y en cuestión de lo que viene siendo buen manejo, sino en cuestión de actualizaciones, auditarlo en cuestión de que ustedes, tú como supervisor, tú como gerente, entres y veas si todo se ha mantenido igual, si no es así, porque muchas veces pues tenemos esas actualizaciones donde solamente el becario que está tecleando los datos diariamente es el que sabe que se actualizó un módulo y se movió de aquí para acá, pero tú no estás al día, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que yo estoy actualizado y que puedo llevar esta parte sin que la autoridad me requiera? Algo muy importante. Y para esto, como les comento, pues sería una buena práctica, lo anterior dicho. Y también hay buenas prácticas en estructuras de materiales. Correcto, y justamente como la autoridad está ahí exigiéndonos toda esta información que esté actualizada, pues si antes nosotros a lo mejor lo dejábamos como segundo plano toda la parte del anexo 24, hoy en día creo que es algo que no es negociable. Tenemos que estar actualizándolo todo nuestro sistema. Y una de las bases para tener el sistema actualizado, realmente creo que, por lo menos en lo personal, considero que es actualizar las estructuras de materiales y todo lo que sea acomodar esas estructuras, realmente de ahí también va a partir todo. Entonces, bueno, recordemos que pues una estructura de materiales no es otra cosa más que mi receta de mi producto terminado. Aquí se detalla toda la información de los insumos que yo estoy utilizando para fabricar mi producto. Los materiales en cuanto a cantidad, descripción, toda esta información tiene que venir actualizada. Y hay 3 puntos muy importantes que a mí me gusta mencionar en este apartado sobre cómo tiene que estar una estructura de materiales. Una estructura tiene que estar actualizada, tiene que ser trazable y tiene que ser consistente. Actualizada, ¿por qué? Porque tiene que reflejar todo lo que está vigente acorde a lo que está sucediendo en mi planta, en mi operación diaria. Trazable porque se tiene que poder identificar cuáles son los cambios que ha habido en mi estructura de materiales, y consistente porque tiene que coincidir con lo que está sucediendo en mi operación real. Y ya aquí empezamos un poquito a decirles un poquito de los consejos, tips para que puedan tener unas buenas prácticas. Actualicen sus estructuras. Entonces, lo que cambia en su producción debe reflejarse en su anexo 24. Suele pasar, y es muy común y más común de lo que quisiéramos, que pues no exista esa comunicación entre áreas. A lo mejor alguien de ingeniería, de producción, dijo que ya se va a cambiar la estructura y a lo mejor nosotros somos los últimos en enterarnos, y muchas veces nos enteramos hasta casi ya cuando está el riesgo ahí latente, ¿no? Entonces, aquí también yo les quería compartir un ejemplo de cómo se ve a lo mejor diferentes versiones de cómo se puede ir cambiando una estructura. A lo mejor en el producto que ahí pueden ver en la pantalla, en mi producto A se compone del insumo B con una pieza y del insumo C con 2 piezas. ¿Qué pasó? Que cambió la cantidad. A lo mejor ahora para el insumo B ya no es una pieza, ya son 2 piezas. Entonces, este cambio se debe de reflejar. Y a lo mejor para una tercera versión deciden que ya no van a utilizar el insumo C, ahora van a estar utilizando el insumo D. Entonces, por más mínimo que sea el cambio, debe reflejarse. Si una estructura está desactualizada, va a generar un consumo incorrecto. Muchas veces en la práctica me llega a pasar que me decían, oye, pero pues es que mi estructura cambió de punto 12 a punto 13 metros. ¿Lo cambio? Y yo lo actualizo en mi sistema y la respuesta siempre era sí. O sea, porque tú creas o veas que es muy mínima la diferencia, yo siempre les decía, conviértelo a cuántos productos con esa cantidad estás exportando al mes y cuánto representa al año esa exportación. Entonces, por más mínima que parezca el cambio, se debe de reflejar porque todo afecta. Entonces, al final, todo cambio que tú tengas en tu sistema operativo dentro de tu empresa se debe reflejar en su anexo 24. Otra parte también muy importante, controla los cambios, porque no nada más importa qué cambió, sino también desde cuándo cambió. ¿Qué pasa? También muchas veces en la práctica a mí me llegó a tocar ver que a veces decían, pues ya cambió de la cantidad 1 a la cantidad 2.
y lo que hacían era ir al sistema, abrían la estructura y le cambiaban, ya no es 1, ya es 2, y eso era una práctica errónea. ¿Por qué? Porque tienes que darle una periodicidad a las estructuras, darles un principio y un fin. ¿Por qué? Porque si yo registro toda esa información, si yo la capturo, vamos a generar una trazabilidad, porque vamos a saber qué estructura aplicaba en su momento. Si en el 2000, en este ejemplo, si en el 2024 era la versión 1, hubo un cambio de cantidad, entonces yo sé que a partir del 2025 es mi versión 2 de la estructura. Cuando hubo el cambio de cantidad, ya empezó la vigencia de esa estructura de materiales. Y posteriormente, para la versión 3, a lo mejor en este ejemplo que estamos viendo, es la que estamos haciendo actualmente, ¿no? Entonces ya hubo también un cambio de insumos. Entonces, registrar la fecha de inicio de mi estructura, cuando hubo modificación, yo ahí termino mi periodo, inicio el otro, y así vamos a poder generar que todo eso sea más trazable al momento de algún cuestionamiento de la autoridad. Y una parte también que muchas veces se nos pasa por alto o que incluso puede generar muchas confusiones es la parte de los subensambles, ¿no? Entonces, un tip también es revisar todos los niveles de la estructura. Nuestro producto terminado, el producto que vendemos, es solamente el primer nivel. Entonces, es un subensamble, pues es un componente intermedio que a su vez se compone de insumos. Entonces, podríamos decir que un subensamble es un producto adentro de un producto terminado. Y su importancia, pues es que cada subensamble tiene su propia estructura, tiene su propio movimiento, incluso los subensambles pueden cambiar, pueden modificarse. Y aquí lo quise reflejar un poquito con un ejemplo de un pastel, que es el ejemplo que a mí siempre me gusta dar, porque muchas veces es más fácil entender y sobre todo porque aquí a lo mejor hay personas conectadas de diferentes sectores, automotriz, industrial, de servicios. Es un poquito más importante o más entendible esta parte. ¿Qué pasa? Yo tengo mi producto terminado, que es un pastel, ¿no? Y un subensamble, por ejemplo, podría ser el betún con el que estoy trabajando mi pastel. ¿Por qué? Porque ese betún está fabricado de otros ingredientes, está con mantequilla o no sé, azúcar, etcétera. Entonces, es un producto que si bien yo fabrico por aparte, más bien yo lo fabrico y sé que tiene su propia estructura, al final se va a incorporar en otro producto terminado. Y los insumos, ahí por ejemplo, es la fresa, ¿no? Porque es una fruta independiente, es un insumo, es un material que se incorpora. Entonces, el conjunto de todo esto va a crear nuestro producto terminado. Y la importancia es que, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un pastel de relleno de mantequilla, más bien relleno de mermelada de fresa, si yo cambio la fresa por, no sé, moras, mi pastel ya no va a ser un pastel de relleno de fresas. Entonces, si yo actualizo mi estructura para que ahora sea de moras, ya ahora sí puedo decir que mi estructura está actualizada. Entonces, también es muy importante que el mismo tratamiento que yo maneje con mis productos, también lo haga con los subensambles. Muchas veces los subensambles también pueden ser un poco un dolor de cabeza porque a veces me ha pasado también que mandan la empresa una estructura y mandan así los números de los códigos de números de parte y lo registramos como números de parte y ya al momento de tener a lo mejor una revisión, una junta, llega el área de producción, el área de ingeniería y dice, es que ese no es un insumo, es un subensamble. Y pues ahí afecta toda mi cadena, ahí afecta toda la información porque realmente ese subensamble pues tiene su estructura y su tratamiento también que debemos de llevar. Entonces no olvidemos la parte de los subensambles y también pues su debida importancia. Y bueno, por este último apartado, las validaciones periódicas. La información correcta depende de una comunicación constante. ¿Qué pasa y qué es lo que venimos platicándoles a lo largo de toda esta sesión? Que muchas veces no existe esa comunicación entre áreas. Muchas veces los de comercio somos los últimos en enterarnos de que hubo un cambio y que el área de ingeniería, el área de producción, el área de compras decidieron cambiar información. Y al final muchas veces consideran que pues no va a haber afectaciones o no va a haber nada
nuevo, la realidad es que para nosotros sí nos afecta. Y aquí también les quise poner un poquito como una cadena de qué es lo que puede pasar si no hay una comunicación, que si el área de ingeniería no me dice que de repente van a cambiar la estructura de mi producto terminado, ¿qué puede pasar? Bueno, si algo no se comunica, si algo no me dijeron, vamos a tener en automático nosotros una estructura desactualizada. ¿Y eso qué me va a generar? Pues que mi sistema o mi anexo 24 esté consumiendo, descargando incorrectamente. Y al final, lo que genera todo esto es que mis saldos no reflejan la realidad. Y no me dejarán mentir cuando les digo que muchas veces su anexo 24 pues no coincide con su inventario físico. Y muchas veces es por esto, porque no hay esa comunicación de que, oye, vamos a cambiar esa estructura. También me ha llegado a pasar que me dicen, oye, estoy revisando los saldos, oye, este número de parte, tengo mucho saldo, ¿por qué no se está moviendo? ¿Por qué no lo estás? Y al momento de hacer una junta, ¿no? Ya reúnes a todas las áreas, reúnes a ingeniería, hasta calidad, hasta finanzas, llega a la reunión y ellos con toda la tranquilidad, no, es que ese producto ya no se vende, no, es que cambiamos la estructura. Y nosotros como comercio nos quedamos, pues, ¿quién me avisó? ¿Cuándo me avisaron? Porque pues todo esto al final genera que no se vea una trazabilidad en mis operaciones. Entonces, ahí nuestra recomendación para todos ustedes es que exijan internamente esa comunicación con sus demás áreas. Cualquier cambio que ustedes vean que se está reflejando, se los comuniquen y también se lo comuniquen en su caso si ustedes no llevan su control de inventarios al asesor que está ayudándolos en esta parte. Para revisar esta parte, entra la auditoría simple contra el Data Stage. Y aquí es donde les comentaba al principio que tenemos que usar todas las herramientas que nos dé la autoridad. Y la autoridad ya registra nuestros movimientos en esta glosa, vamos a decirlo en la compulsa mensual. Aquí vienen todas las operaciones, pero aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que viene siendo la glosa es lo que tiene la autoridad. Entonces son las herramientas que utiliza la autoridad también para auditar. Para los que no sepan qué es un data stage o de qué estoy hablando, el data stage conforma todas las tablas que se transmiten a la autoridad por medio de la transmisión del pedimento electrónico. Ese archivito que ustedes ven y que les pasa el agente aduanal, el archivo M, contiene toda la información de nuestro pedimento en un TXT. Con la autoridad alimenta estas tablitas de lo que viene siendo la glosa, la cual viene separada por tablitas, llámese 501, 551, por decir algunas, no son solamente al azar, ¿no? Y no se extraen mágicamente porque la autoridad extraiga todo del PDF, no, lo trae todo del archivo del pedimento electrónico. Este es lo que tiene la autoridad. Entonces, ahí también la autoridad tiene todos los elementos para poder auditar. ¿Qué quiere decir? Que ahí puede sacar información como clave de pedimento, unidades de medida, y aquí vamos a ver que estos son los puntos principales para auditar anexo 24 contra el data. ¿Por qué? Porque luego cuando nos llega un requerimiento por parte de la autoridad, lo que dice la autoridad es, no me aparece como en mi sistema. Es decir, en tu sistema de anexo 24 no se refleja lo mismo que yo tengo, yo autoridad. Y ahora sí que, ¿cómo te atreves a decir que, vamos a decir, la unidad de medida es metro si en el pedimento transmitiste kilo? Y es lo que yo tengo. Entonces nos llega requerimiento y nos dice discrepancias. Esto lo puede sacar la autoridad en una visita domiciliaria, lo puede sacar en un requerimiento básico donde nos pida, por ejemplo, las entradas. Entonces, esos son estos puntos los cuales van subiendo nuestro semáforo y llegamos a este foquito rojo que no queremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Auditar cada mes. Auditarlo de manera simple, digo, si bien cuando hablamos de reestructura, muchos asesores comentan, no, pues una reestructura es compleja, esto puede derivar en mucho tiempo, etcétera. Y aquí les decimos en Tintax que, claro que no, una reestructura puede ser muy sencilla o muy complicada dependiendo de qué tanta comunicación tengas, como ya lo comentaba Sofía anteriormente con las demás áreas. Y es por esto que cada mes los invitamos a que, por ejemplo, revisen lo que son las claves de pedimento. La glosa maneja los R1 como pedimentos de tipo 2 y esto es algo que veo cada día. Es decir, lo manejan como R1 y luego la autoridad ha llegado a cuestionar algo tan sencillo como que en clave de pedimento tengamos R1. ¿Por qué?
porque recordemos que la autoridad luego nada más emite estos requerimientos de manera que incluso ella misma arroje como más hacia adelante el tiempo para poder revisarte, ¿no? Entonces es aquí donde cuestiona cada cosita y recordemos que en el data se maneja como tipo 2. ¿Por qué me refiero a esto del tipo 2 y por qué hago mención a lo anterior? ¿Por qué? Porque en data, por ejemplo, un A1 al cual se le hizo un R1 no aparece como R1, aparece como un A1 de tipo 2 y puede aparecer de tipo 2, aunque sea la versión, vamos a decir, 7 de la rectificación, para que no esperemos entrar al data y buscar un tipo 7, no, no va a existir. Es tipo 2 en todo momento cuando es un R1. Ahora, es importante auditar lo que vienen siendo los folios y llaves. ¿A qué me refiero con llaves para los que no estén familiarizados con esta parte de lo que es la auditoría del anexo 24? Me refiero a esta concatenación de lo que es patente, pedimento y aduana. ¿Por qué? Porque en ocasiones tenemos y no me van a dejar mentir aquellos chicos que se encargan de la administración del sistema de anexo 24. Tenemos una operación que maneja todas y cada una de las operaciones por una aduana, vamos a decir la 400 de Tijuana, por ejemplo. Entonces, de casualidad manejamos una por una aduana distinta, pero ya vamos a decir, por error de dedo o por ya mera rutina, pues le ponemos 400, lo transmitimos, por ejemplo, al portal del SAT y nos arroja inválido. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene esa aduana, por esa aduana no entró. Entonces, sumamente importante, en cuanto les llegue la glosa, auditar para ver que todos los campos que estamos colocando, ya sea el folio, ya sea la patente, ya sea el pedimento o la aduana, están correctos. Ahora, esto es lo más común que nos vamos a topar en el día a día, la unidad de medida comercial. Y es lo que les comentaba ahorita al iniciar esta slide. Vamos a ver cómo manejan diferentes tipos de unidad de medida. Tenemos que tener las unidades de medida conforme al apéndice 7. Y esto anótenlo ahí con plumita y pónganle marca texto. ¿Por qué? Porque luego me mandan diferentes reportes donde tenemos unidades de medida que ni siquiera había visto que existieran en este mundo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la autoridad únicamente va a respetar aquellas que estén conforme a la normatividad, es decir, el apéndice 7 correspondiente, y evitar agregar la unidad de medida americana. Esto más que nada lo comento para cuando ustedes mandan el reporte, por ejemplo, a la autoridad en caso de algún requerimiento o en caso de alguna revisión. Recordemos que la unidad de medida americana, si bien sí nos ayuda a la conversión en algunos casos ya de manera interna, recordemos esta palabra interna, es decir, se mantiene dentro de lo que viene siendo nuestra conciliación contra el ERP, por ejemplo, o contra las demás áreas. ¿Por qué? Porque la autoridad, si tú le mandas, por ejemplo, que son tantos rollos, pues la autoridad no te va a distinguir esta parte, siendo que él tiene, por ejemplo, piezas, ¿no? Entonces es aquí donde entran estos casitos de controversia por los que luego tenemos un segundo requerimiento y nosotros no sabemos ni por qué pasó. Es por esto, ¿por qué? Porque en ocasiones se nos va ahora sí, por la mera costumbre, colocar la unidad de medida americana y creemos que ya con esto está bien, pero recordemos que la autoridad mexicana pues no nos va a respetar las libras como, por ejemplo, la unidad de peso. Ahora, siguiendo con esta parte de la auditoría simple, vamos a ver que las cantidades es algo que varía mucho y esto se debe en ocasiones por las conversiones, como les comento. Tenemos que tener un factor de conversión correcto, es algo que ya mencionaba Sofía anteriormente, la cantidad de unidad de medida y también la cantidad descargada. Aquí menciono lo de los factores de conversión, sumamente importante. Las reglas de 3 son básicas y podemos emplearlas en cada uno de nuestros materiales que entren por alguna unidad de medida distinta. En ocasiones también ayuda mucho que tengan esa comunicación con el corporativo. Recordemos no tenerle miedo al corporativo y a aquellos encargados, aquellos ejecutivos encargados de pasarnos la información. Podemos empezar a manejar piezas de todos los lados, podemos empezar a manejar litros, etcétera. Es decir, unidades de medida más estandarizadas de acuerdo a lo que viene siendo el sistema internacional, por ejemplo. Es importante que si bien tengan comunicación con el área interna, es decir, dentro de lo que viene siendo su empresa mexicana, también tengan comunicación con lo que viene siendo su corporativo. Recordemos que al final del día es un engranaje dentro de lo que viene siendo esta estructura del corporativo. Entonces, sumamente importante, acérquense con ellos. Ahora, los valores también sumamente importante porque luego cuando vemos discrepancias en cantidades, en ocasiones no hay discrepancias en valores y esto es porque los teclean manualmente o podemos tener también el otro caso donde tengamos cantidades exactas y cómo tienen que ir, pero los valores vienen diferentes. ¿Por qué? Porque en ocasiones no tenemos en cuenta los incrementables y el valor en aduana es básicamente el mismo que el valor comercial.
También podemos tener el caso donde el valor en dólar se deje de cierta manera y no se maneje el valor en dólar, es decir, el tipo de cambio correspondiente y tengamos uno unificado y por lo tanto tengamos ahí diferencias en los demás. Recordemos que en algunas ocasiones hay muchos sistemas que pasan lo que es el valor comercial y el valor en dólares, todo de la conversión, del valor comercial, discúlpenme, y aduana, todo de la conversión del dólar, es decir, el dólar como valor principal y este convierte a los demás. Entonces tienen que tener cuidado ahí de tener el tipo de cambio actualizado a lo que viene siendo el DOF. Recordemos que esto es un día previo a lo que viene siendo el despacho, ¿no? Y vamos a ver que en las fracciones arancelarias nos ha tocado muchas veces a analizar casos donde, por ejemplo, somos del sector agropecuario. No sé si alguien el día de hoy nos esté acompañando del sector agropecuario, pero vamos a decir que somos del sector agropecuario y tenemos esas fracciones que empiezan por el 0. Y ya al momento de que están revisando en su sistema, en el mismo sistema, aparece como sin el 0. ¿Por qué? Porque el sistema que estén manejando, el 0 lo detecta como que es un valor inválido y entonces vamos a decir que era la 0,3 y empieza 3, ¿no? Entonces, este punto puede ser sumamente crítico. Revisen que sí se vengan los ceros correspondientes, que se venga en tipo de formato texto. ¿Para qué? Para que no batallen al momento de hacer las revisiones contra el data y al momento de convertir el data, lo mismo. Revisen que se vengan los valores de texto. Igual, la parte del NICO, sumamente importante. Recordemos que la autoridad no te pide solamente la fracción, te pide fracción y NICO. Entonces, si ya nos está pidiendo la autoridad del NICO, ¿por qué nosotros no controlamos el total junto con el NICO? Es decir, ¿por qué no lo auditamos? Tenemos que estarlo revisando cada mes. Y es por esto que lo coloco aquí, ¿no? Y las fechas. Recordemos que tenemos que analizar lo que son fechas de entrada y de pago que coincidan. Y aquí algo muy común que nos topamos todos los días es que luego no tenemos bien acomodado lo que es, o sea, no bien homologado la parte de si es mes, día, año, año, mes, día, y entonces tenemos operaciones que fueron en julio, pero aparecen en septiembre y así. ¿Qué va a provocar esto? Que al final del día tengamos un desfase en las operaciones. La autoridad nos pida un periodo, vamos a decir, de enero a junio, y una operación esté faltante. Oye, pero yo cuando la busco, va a decir el administrador de sistemas, sí me aparece. Ok, sí, pero la mandaste hasta agosto porque te equivocaste y aparece volteado lo que es el mes y el día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Auditar contra la glosa. Esto es algo que hacemos aquí en Tintax, entonces cualquier cosita nos pueden enviar mensaje. Recordemos, si ustedes no saben hacer una tabla dinámica para esta parte o no saben cómo llevar esta parte, también se pueden acercar a nosotros y nos pueden pedir ahí alguna instrucción para auditar, por ejemplo, un campo o, oye, no sabemos cómo crear una llave, facilito, lo podemos ver. Y es aquí ahorita donde vamos a hablar, si bien ya tocamos algunos errores, vamos a hablar de los errores más comunes que vemos todos los días. Vamos a hablar del error de dedo. Este error es muy común. ¿Por qué? Porque luego no queremos nosotros mismos, es decir, yo supervisor del área, yo gerente, ¿cómo me voy a poner a teclear, por ejemplo, cuando hice un R1? Mejor que lo haga el becario. Y es aquí donde lo hace el becario y no sabe qué teclear, ¿no? Vamos a decir, a él le pasas el pedimento y él lo ve como si estuviera en chino. Entonces, ¿qué le dices? Pon la fecha y pone la fecha que le aparece en factura, por ejemplo. Hay error de dedo correctamente puesto. O, por ejemplo, algún identificador y lo teclea, teclea 2 veces el complemento 1, incluso puede ser que se le pegó el dedo porque está comiendo al mismo tiempo, algo sumamente irresponsable, y en lugar de colocar el 8 que tenía que colocar, coloca el 7, ¿no? Que está a un lado pegadito. Entonces ahí ya no nos aparece, por ejemplo, el folio. Y sí, es más común de lo que nosotros esperaríamos o pensáramos, pero pues sí pasa. Entonces, de ahí también surge la falta de auditoría. Muchas veces creemos que hacer las revisiones es para después o muchas veces esperan a que la autoridad llegue a hacer un requerimiento que obviamente no es lo ideal. Entonces, ahí también, ¿qué pasa? Que no hay esa auditoría interna, esa gestión interna previa a revisiones mensuales, revisiones periódicas. Necesitamos estar haciendo
autorrevisiones todo el tiempo. Y también justamente es lo que comentaba Cris, aquí en Tintax es parte de nuestros servicios, parte de lo que hacemos nosotros, podemos ayudarles a revisar esas, bueno, hacer esas revisiones mensuales, trimestrales. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos controlando a tiempo esa información, si encontramos algo a tiempo, a tiempo. Recordemos que estas revisiones son muy importantes. Luego nos llegan aquí casos de emergencia donde ya no se llevó nunca una auditoría periódica, no se llevó por un periodo de 6 meses, no se llevó mensualmente. Entonces nos llegan con el requerimiento en manos y nos dicen, oye, me están pidiendo mi anexo 24, ¿no? Me ayudas a revisarlo para ver que esté bien. Aquí en Tintax, pues lo recibimos con las manos abiertas. Sin embargo, aquí ya vemos que existen estos problemitas, ¿no? De que no se auditó en su momento, ahora queremos auditarlo a contrarreloj, lo cual pues no es nada sano ni para el personal encargado, ni para aquellos administrativos, ¿no? Que al final del día están recabando toda esa información a contrarreloj. Y recordemos que para toda esta parte de recabar la información y para tener una auditoría más precisa, es importante tener estándares mínimos. Luego, un error muy recurrente es la falta de homologación en estos estándares, disculpen, puede provocar que tengan diferencias en rubros muy básicos, como el número de parte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ingeniería en la mañana lo maneja como, empieza con K, y ingeniería en la tarde lo maneja como con M. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no tenemos los mismos números de parte. No estamos descargando esta parte y por lo tanto vamos a tener sí o sí un error. Por la parte de lo que viene siendo las fechas, recordemos, ya lo venía diciendo anteriormente, se han dado casos donde se captura la misma fecha en lo que vienen siendo los rubros de fecha de pago y la fecha de entrada. Esto es algo muy común cuando le dejamos esta chamba a lo que viene siendo el becario, ¿no? Y él escucha fecha y la primera fecha que encuentra es la fecha que vale para él. Asimismo, pero menos recurrente, nos han dado casos donde se coloca las fechas de captura de la información. Esto es algo muy raro, solamente lo hemos visto unas 2 o 3 veces. Sin embargo, por ejemplo, hoy que estamos a 20, colocan en fecha la fecha de hoy, a pesar de que el pedimento sea el 2015, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esta falta de homologación de estándares o esta falta de comunicación con algunas áreas, digo, porque en ocasiones no es en sí el área de comercio la que hace la captura. Igual lo que comentaba mi compañera Sofi con los números de partes actualizados, sumamente importante acercarse ahí con lo que vienen siendo las áreas. ¿Para qué? Para que evitemos descargar esta parte de los números erróneos y las operaciones no capturadas. Aquí, ¿quién no ha visto operaciones que no fueron capturadas en Data Stage? Es decir, oye, ¿dónde está la operación, el A3 que hiciste, no? Y ya lo buscamos nosotros como gerentes. Oye, ¿dónde está? El supervisor lo busca, no lo encuentra. Y luego bajan con el capturista y no lo encuentra. Nadie sabe qué pasó y nadie fue, ¿no? Nadie, no es culpa de nadie. Pero esto no es lo ideal, ¿no? O sea, no es el buscar el culpable, sino es auditarlo y ver qué pasó, por qué no está capturada, porque al final del día recordemos que la autoridad nos va a pedir un periodo y si no encuentra algo, pues va a ser culpa de todos. No va a ser culpa del capturista, no va a ser culpa del supervisor, no va a ser culpa del gerente, va a ser culpa de la empresa como tal. Entonces, tenemos todos que asumir nuestra responsabilidad en esta parte. La falta de conciliación. Y justo en esta parte es lo que les estaba mencionando previamente, que muchas veces la información de nuestro anexo 24 no contrasta con lo que tenemos internamente en nuestra planta, en nuestra empresa, ya sea con su sistema ERP, con sus inventarios físicos, incluso con la producción, ¿no? Entonces, eso también es un error muy recurrente, la falta de conciliación entre las distintas áreas, entre incluso los mismos sistemas, hablando de sistemas tecnológicos, que pues sí, pasa más de lo que quisiéramos también. Y los saldos sin análisis, también muchas veces vemos que
tenemos los insumos y tenemos saldo y ya está, ¿no? Y ya se me va a vencer y ya se descarga y ya. Pero muchas veces no va más allá a un análisis más profundo acerca de por qué mi número de parte no se está descargando. Oye, ¿por qué estás exportando algo y en mis saldos a lo mejor ya no tengo? Se está a punto de vencer, ya no tengo, ¿por qué? Se me va a generar un sobredescargo. Entonces, también esa parte de analizar los saldos es muy importante para poder tener un control de mis inventarios. Y las excepciones sin seguimiento, ¿qué pasa muchas veces? Que a lo mejor detectaste un error en tu sistema o detectaste que algo se está haciendo mes con mes erróneamente y muchas veces lo dejas para el final. Entonces dices, bueno, lo hago después, lo acomodo después, actualizo mi estructura después, reviso mis saldos después. Y al final se hace una bola de nieve que al final ya no puedes ni controlar, que ya no puedes ni siquiera llevar un registro de, es que me acuerdo que algo estaba mal, pero ¿qué era? Entonces, si se tratan estos errores al momento de que los detectas, te evitas que se vaya postergando toda esa información errónea. Entonces también eso es lo que sucede, ¿no? Que no se les da seguimiento a estas situaciones que pueden llegar a ser especiales. Para la parte de las recomendaciones, digo, si bien ya comentaba Sofi esta parte de que nos volvemos la empresa del mañana, es decir, mañana lo atiendo, mañana lo reviso, mañana lo reestructuro y el mañana nunca llega, ¿no? Es importante tener en cuenta estas recomendaciones que les vamos a decir. Y bien, ya hemos hablado de algunas, pero vamos a hacer hincapié en otras. Por ejemplo, la parte de la comunicación. Luego no se quieren hablar entre áreas, finanzas no le habla a ingeniería, ingeniería no le habla a import-export, import-export no le habla a los planner, por ejemplo, y esto está mal completamente, porque al final del día todos trabajamos dentro de la misma empresa, somos un mismo equipo. Entonces, las comunicaciones entre áreas, principalmente con lo que viene siendo ingeniería, como ya lo mencionaba, ayuda a tener los catálogos actualizados. De igual forma, las auditorías internas y externas. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos esta parte? Porque luego tenemos a nuestro departamento de auditoría interna, que casualmente es el mismo que captura y casualmente es el mismo que lleva la operación. No, pues saca 10, como ya he dicho anteriormente en otros webinars, pues me pongo 10, yo me estoy auditando y lo dejo para luego. Eso no es un error, no lo veo, hago como que cierro un ojito y cierro el otro y ya sigo adelante con la celda y por eso tenemos luego nosotros como, por ejemplo, el gerente o el supervisor, tenemos que ver esta posibilidad de llevar esto con un servicio externo, de forma que puede que no nos audite mensualmente, pero nos audite un periodo grandecito, vamos a decir un año, y cada año nos acercamos para que nos audite anualmente esta parte y encontremos algunas discrepancias que puede que no vea nuestro departamento de auditoría interna porque tal vez tenga algún sesgo derivado de que ellos mismos revisan y auditan y crean toda esta parte. Entonces, es muy importante esta parte. De igual forma, el sistema, cada vez los sistemas son más inteligentes, ¿no? Recordemos que ya tienen inteligencia artificial, pero de nada sirve que tengan todas estas modernidades y todas estas herramientas si no las usamos. Por ejemplo, las alertas y los mensajes. Nos dicen las alertas cuando están los saldos próximos a vencer. Nos puede decir cuando tenemos un sobredescargo en algunos casos, pero luego no nos tomamos ni el tiempo de leer el manual. Entonces, si no leemos el manual, pues ¿cómo esperamos que conozcamos toda esta parte? Y esto lo menciono para todos aquellos involucrados, incluyendo aquellos que no están día a día con esto, como viene siendo, por ejemplo, un gerente, ¿no? O el encargado de operaciones. Igual aquí también lo mismo con mantener actualizada la información. Tenemos que evitar trabajar con información desactualizada, que es lo que mencionaba Sofía. Oye, tenemos este número de parte que ya ni se maneja, ya desde que la empresa cambió de nombre ya no se usa. ¿Y por qué lo seguimos utilizando en nuestro listado de materiales, no? Entonces, tenemos que trabajar con la información real, chicos. Todos los que nos están viendo, recuerden ver que están trabajando con la información real y atender las diferencias oportunamente, que es lo que mencionaba Sofi, nos volvemos la empresa del mañana, mañana atendemos, mañana le mandamos mensaje a Tintax para que nos ayude y el mañana nunca llega. Recuerden que tienen ahí nuestros correos y de igual forma los contactos para acercarse a nosotros, podemos ver cualquier tema que tengan, podemos reestructurar esa parte, podemos atender alguna auditoría que ustedes tengan en puerta
estamos a la orden. Y recuerden conservar la evidencia de los cambios. Todo ajuste o corrección en el sistema debe contar con una causa identificada y evidencia que permita conocer qué se modificó, por qué y cuándo. ¿Esto por qué? Porque luego resulta que era el mejor, el chico que auditaba, ¿no? Y que analizaba y que capturaba, era el mejor, ¿no? Teníamos sobredescargo cero, teníamos todo al día y de un día para otro se va, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién lleva esa parte? Y el que lleva esa parte no sabe por qué hacía el otro N actividad. Entonces, si tenemos todo documentado, pues obviamente tenemos una trazabilidad para poder seguir adelante con las buenas prácticas. Antes de pasar a leer lo que son sus preguntas, ya vi que ahí en el chat tenemos varias. Me gustaría preguntarte a ti, gerente de comercio exterior, a ti, supervisor, a ti capturista, incluso a ti becario, esta preguntita, ¿no? Que viene siendo muy, vamos a decirlo, muy llamativa. Hoy, mi sistema de control de inventarios representa un riesgo en caso de auditoría. Plantéense esa pregunta. Y si la respuesta es sí, ya saben dónde están nuestros contactos. Ahora, Sofi, no sé si te parezca, vamos a leer algunas preguntitas del chat. Vamos a abrir el chat y vamos a ver aquí, ya tenemos varias preguntas. Ok, vamos a ver qué nos comentan. La parte de oigan, buenos días, Ale. Sí tenemos, diferentes identificadores. Estos afectan en lo que viene siendo la parte de nuestro control de inventario. Sí, 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 para la parte de las temporalidades. Ahí, Sofía, no sé si te ha tocado, auditar esta parte donde, por ejemplo, era una empresa, vamos a decir, de alguna certificación, o OEA, vamos a hablar, y importan, por ejemplo, un temporal por medio de un virtual, pero no colocan el identificador correspondiente, el V1, y no sabemos si se lo transmitió una empresa IMEX o un nacional. No sé si te ha tocado ver esos casos. Sí, sobre todo, sí, ha habido muchos errores de identificadores, entonces hay que también tener mucho cuidado con ellos porque de ahí también depende mucha información. Sí, no, es algo crítico. Aquí nos pregunta Ricardo Nava, primero que nada, buen día, Ricardo. Nos pregunta que cuál es la fecha, la fecha correcta que se considera para el descargo de la importación. La fecha de pago. Recordemos que la fecha de pago aquí es la que rige, y la fecha de pago del original, porque luego nos ha tocado cada caso donde realizan un R1 y creen que tienen nuevamente la vigencia, pero no es así, chicos. O sea, la fecha del original es la que rige y es la fecha de pago con la que tenemos que estar auditando toda esta parte. Si bien la fecha de entrada, luego sí tenemos que estarla controlando y tenemos que estarla transmitiendo a la autoridad cuando nos pide algún reporte, porque en ocasiones ahí viene en el layout en el que ella lo solicita, la fecha de pago es la que rige toda esta parte de la temporalidad y con la que se tienen que realizar los descargos. De igual forma, al momento de transmitir al sistema de control de créditos, cuentas y garantías, es decir, nuestro anexo 30, recordemos que son los pedimentos que entran en la fecha de pago correspondiente al periodo que estemos transmitiendo, llámense mensual o bimestral, es esta fecha la que rige qué pedimentos van dentro de este TXT. Entonces, ahí, para que lo tengan en cuenta, igual ahí no sé si te ha tocado, Sofi, manejar ahí algún caso en el que no hayan manejado la fecha de pago o algún error que veas por ahí. Muchas veces también, igual como por error de dedo, a veces dejaban la fecha de la factura y también te genera un gran problema en en tus descargos. Entonces sí, recomendable la fecha de pago. Aquí hay otra pregunta que a mí me llamó la atención de Oscar. Dice, Omar, perdón. A mí me ha tocado estar en empresas en las que gerencia me indica que haga los billetes de materiales, incluyendo únicamente materiales de importación temporal sin incorporar subensambles. ¿Esto es correcto o pierde trazabilidad? Y la realidad es que pierde trazabilidad. Entonces, si tú en tu operación estás fabricando subensambles, debe de reflejarse en tus estructuras. Debe de verse esa correcta trazabilidad en toda la
ensamble, pues sí, obviamente va a detectar ahí un foquito rojo. Entonces, ahí también para contestar tu pregunta. Nos pregunta José Rangel, sí, ¿dónde puedes ver la presentación? Eh, Toda esta información se les va a compartir. Sin embargo, los invitamos a nuestro canal de YouTube, en el cual están los webinars ya grabados y ahí los pueden revisar. Pueden ver cómo se llevó la interacción, pueden ver esta parte de las preguntas, que recordemos que muchas veces también tienen ahí alguien por ahí preguntó algo que justo también nosotros quisiéramos haber preguntado, ¿no? En la presentación. Entonces, los invitamos a nuestro canal de YouTube, ahí suscríbanse, ya llegamos ahí a los 1000 seguidores, pero pues siempre podemos ser ahí un poquito más, acérquense, suscríbanse, les recuerdo. Y nos preguntan dónde pueden ver las diapositivas. Nuevamente, lo mismo, en el canal de YouTube van a estar. Sin embargo, recuerden que también se les mandan lo que viene siendo estas diapositivas por correo electrónico a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. De igual forma, si tuvieron alguna duda que no tocamos aquí, pues con gusto nos pueden mandar mensaje. Ahí tienen nuestros contactos, ahí los pueden ver. Y con esto podemos seguir platicando un poquito. No sin antes nos vamos a despedir, pero vamos a tocar este tema nuevamente y les pregunto, hoy en día, nuestro sistema de control alimentarios representa algún riesgo para la auditoría. Entonces, ténganlo en cuenta y les recordamos que antes de cerrar esta parte, escriban bien su correo en el registro para que les llegue toda esta información, porque luego ahí es un error muy recurrente en los asistentes. Sofi, pues no me queda más que agradecerte. Fue un placer haber estado contigo el día de hoy y no sé si gustes comentar algo para los chicos. Muchas gracias, Cris. Igual fue un gusto estar impartiendo este webinar contigo. Sí, lo mismo, repetir lo mismo que acaba de decir Cris. La verdad es que cualquier duda, cualquier tema, a lo mejor alguna pregunta que no tuvimos oportunidad de responder el día de hoy, acérquense a nosotros. Nuestros datos de contacto están ahí apareciendo en la pantalla. Igual cuando les llegue la presentación, ahí va a venir. Entonces, cualquier duda, estamos a sus órdenes y fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Un gustazo, chicos. Nos vemos.